Bienvenidos a todos y todas, disculpen la demora, hemos tenido algunos problemas técnicos para empezar la transmisión de tercera. Deben haber pasado no invoqué bien una palabra, perdón. Deben haber pasado unos 3 o 4 minutos de partido. Estamos en el centro asturiano, siguiendo con la transmisión de la fecha AFA. Esto es tercera. En la cancha están Amelia, Victoria, Flor y Viole. Caro está en el arco. Y el partido va 0-0. Por favor, confirmen que se ve y se escucha bien. Tenemos la primera infracción a favor de Independiente. Va a ser salida del arco de Astur. Sale Amalia. Recupera la pelota. Se vuelve a perder. Esto es tirar de esquina. Ya se ejecutó el tiro de esquina. Bloquea Viole la pelota y está Flor en la marca. Sale Viole desde el fondo. Pivotea Flor. Bien. Viole acá robando la pelota. Es un 2 contra 2. Amalia rompe. ¡Ay, palo! Hubo remate y hubo palo. Se vuelve a organizar el Astur para salir del fondo. Esto es lateral defensivo para el rojo. Bienvenidos a todos los que se estén sumando. Sube la presión a Amalia y esto es lateral para el rojo, lateral defensivo. Bien, pierde la pelota del ala izquierda. Viole le deja la pelota a Flor, que no llega a conectar. Sube la presión.
anticipa la pelota Viole y se le va por el lateral. Pellizca la pelota, Amalia no la llega a robar. Mucha suela del pivot de Independiente. Vuelven para atrás. Sale el cierre. La roba Amalia. Intenta un tiro al arco que se va un poquito ancho. Ya tuvo un tiro en el palo Amalia en lo que va de la jornada. Está enchufada, está metida. Y esta es lateral para el rojo. Lateral defensivo. Salida del arco para el rojo, juega con el ala derecha. La deja en el eje. La roba Amalia de nuevo. La vuelve a robar Amalia. Se la deja a Flor. Bien, Flor, que no la deja salir. Roba la pelota, se la deja a Flor, que va a tirar. Ah, la bloquearon justo. Lateral ofensivo para Astur, lo hace Amalia, desde el lado derecho. Juega con Viole, que está de cierre. Parada en el eje. Juega con Viole, que está de ala. No puedo controlar esa pelota Amalia. Viene luchando Flor. La tercera pelota que roba Amalia, que le queda para patear y se le va ancha. Está cerca. Está linda la presión del Astur. Sale largo el rojo. La baja el pivot. Es buena la presión y la marca de Violeta, así que están para atrás, rejuegan, la tienen cierre. La roba Viole. La buscó a Flor, no la llegó a contactar. Está buena la presión del Astur. Pues lateral defensivo para el rojo. La juega por la línea. El pivot que hace un pie a pie. Vuelve a jugar con el ala. Cierre, ala. Y la presión surge efecto, se va por el lateral. Esto es lateral ofensivo para el rojo. Para los que recién se están sumando, les cuento que el Astur está muy bien en la presión alta. Que tuvimos un tiro en el palo y 2 tiros anchos. Sale largo Caro, la busca Belén. Encontraron al pivot, pero por suerte está mal y ahí haciéndole sombra. También hubo palo para el rojo. Tiro de esquina. El cambio, salió Amalia. No puedo relatar porque no sé bien qué fue. No sé si, no me quedó claro si fue saque de arco o si fue córner. Parece que fue córner. Un pelotón que quedó ahí medio trabado. Se fue alta. Va a salir el Astur desde el arco. Ahora le va a dejar la pelota a Viole. Juega con Mili. Se juega con Viole, que pum, mano a mano. Y recibe una infracción. Estamos una para cada lado. Una para el Astur, una para el rojo. Viole que juega con Viole Masquín.
La buscaron de nuevo, la encontró, la agarró de aire Violeta. Qué espectáculo. Corta el pase Viole. Rejuega con Violeta. Se muestra Viole como pase. Y esto es lateral ofensivo para el Astur. Tiene Viole en el eje. Juega con Viole que está de ala. Se jugó la individual por la línea. Y fue la última en tocarla, así que esto es lateral defensivo para el rojo. Juan con la arquera. Mili que aguanta la marca. Viole que roba la pelota. No la... Bien, Mili. Mili va a hacer el lateral acá en la mitad de la cancha. Pide distancia, después se la da. Juega un lateral de banda a banda. La recibe Viole Chep. Se hace lugar. Juega cortito con Viole Masquín. Que también se hace lugar con mucha sola para atrás. Se la deja Mili. Se la empala para Viole. Le queda a Viole. Que la aguanta. Bien, Viole esperando. Esta es la segunda falta a favor de Asturiano. La sufrió Mili Alfonso. Juega con Viole. Juega con Mili acá de ala por derecha. Se pone de frente. Juega con Viole. No hace pie Viole, no puede hacer el pase cómoda. Tiro el arco de Independiente que se va ancho por el lado izquierdo. Y esto es salida del arco para el Astur. Claro que se la va a dejar a Viole. Viole que se toma el tiempo que hay que tomarse para salir. Corta. Sale Caro desde el arco. Largo con Belu, que está de pivot, que trata de aguantarla, la aguanta, se la baja. Alfon. Se fue un poco ancha, pero estuvo bien buscado. Y esto es tiempo muerto para Independiente. Vamos a aprovechar este ratito para que me cuenten cómo están ahí, cómo lo están viviendo, si se escucha bien y si se ve bien. Tuvimos algunas dificultades técnicas al inicio de la transmisión. Espero que ya estén resueltas. Sé que hay mucha gente de la familia del Astur del otro lado. Cariño muy grande para todos. Desde la tribuna Majo me pregunta si estoy cargando. Creería que sí, le digo que sí, que estoy cargando. Luchita, vamos a esperar, aprovechar este tiempo muerto para contarle a todos nuestros YouTubevidentes. A nuestra audiencia. Ahí está, nuestra audiencia. Podría ser una palabra, YouTubevidentes. Astur YouTubevidentes. Claro. Que además de seguirnos, sí. Bueno, es un minuto sol, así bueno, que perdón. metele pata, porque esto no es el entretiempo. Los jueces, pero no puedo. Bueno, que nos sigan en... no puedo. ¿Viste? No puedo, estoy lenta pero podés decirlo, dale, que nos sigan en arroba @AsturFutsalFem. Y que se suscriban también al canal de YouTube para ver todos nuestros partidos, los del futsal femenino y también los del masculino, que vamos a estar
transmitiendo cada vez que tengamos fecha y podamos. Y más luego vamos a contar quiénes son nuestros sponsors. Nuestros sponsors y la gente que nos acompaña. Sí. Terminó el minuto. Perfecto. Lo hiciste muy bien, Sol, ¿eh? Gracias. Cariño muy grande para Didi. ¿Qué? Mandale un beso a Didi que te está escuchando. Un saludo a Didi y a todas las chicas de Primera Liga, que bueno, hoy tuvimos un percancito meteorológico. No contábamos con la lluvia. No contábamos con la lluvia y nada, en vez de entrenar, estamos siguiendo acá haciendo el aguante a las pibas de AFA en este partido que es la segunda fecha del torneo, sí. Bueno, ya se hizo el lateral y es salida desde el arco de Astur. Claro que se la deja Viole. La espera. Espera Independiente, no sale con la presión alta a buscar. Así que Astur un poco bascula. Es un poco fuerte. No creemos que sea nada grave para tranquilidad de la gente que la está mirando. Saludos para Flor también, que aprovecha la transmisión para saludar a Didi. Saludos para Agus también, que dice que están en la isla. Y me avisa que ya me editó el link en vivo. Perfecto. Entonces en falta estamos 2 para cada lado en este tiempo que la baja Belu. Estoy un poco lenta con los nombres, perdón. La baja Belu, la pelea ahí, se la roba y esto es lateral defensivo para el rojo, que lo va a hacer del lado derecho. Las veces que Astur subió la presión surtió efecto. Vamos a ver qué resulta ahora. Buscaron al pivot, lo encontraron. Pivot que logra conectar con el ala que sube, que patean al arco, pero quedan 4 minutos y esto está 0-0, Kiki. Exactamente, 0-0, un palo para cada lado. Un palo de Amalia a los 2 o 3 minutos de comenzar el primer tiempo y un palo del rojo a mitad del primer tiempo, más o menos. Esto es lateral defensivo para el rojo, mal hecho porque la pelota estaba en movimiento. Así que esto es salida del lateral defensivo para el Astur. Que también fue un lateral mal hecho, así que vuelve a sacarle el rojo. Perdoné las primeras después, pero hizo advertencia. Listo, mal sacado. Recordamos para quien no sabe que la pelota tiene que estar sobre la línea y tiene que estar quieta. Si está en movimiento es mal sacado y por eso se hicieron esos 2 cambios de saques, básicamente. Claro, le deja la pelota a Viole, que está de cierre, la pisa, evalúa sus opciones, está esperando que se le amplíe el pivot. Mili que se queja de alguna falta no cobrada. Y esto es lateral ofensivo para el rojo. Juegan con la arquera. Vicky llegó a robar la pelota. Sale la arquera. Esto es corner, porque Vicky la llega a tocar con la puntita del pie. Independiente hace un poco eso de la salida del arco. Se la tiran al pivot, que la aguanta y que espera que algún ala le pase por alguno de los 2 costados. Ahí cuando los ve correr, el pivot le larga la pelota, cosa de que las alas lleguen como de frente al arco para poder patear.
Por suerte ya hasta ahora siempre fue bastante lejos del arco y no con mucho peligro para el Astur. Veremos si también después lo hace en primera. Salida del arco para el Astur. Claro que está buscando a Belu. Belu que la baja. Juega con Amalia. Amalia que rompe líneas. Ay, le quedó mal el pase, se lo interceptaron. Ya bajó Viole la línea de la pelota y ya se está armando de nuevo la defensa asturiana. Viole que intercepta la pelota. Y esto es. Va a jugar el mano a mano por la línea. Lo jugó. Fue abajo la jugadora del rojo y esto es lateral para el Astur. Y esto es minuto pedido por el centro asturiano. Tráeme unos caramelos, Melu. Nunca te voy a decir que no, siempre los acepto. Se ve que estoy carraspeando mucho, Soli, que no me doy cuenta. No, no creo que mejore con un chicle, la verdad. Pero bueno, siempre tenemos a Melissa fastidiando a la gente. Ese es su don. Ese y el de robar goles hechos, pero bueno. Como ustedes sabrán, nosotros en la familia del Astur no discriminamos, así que si vos tenés alguna de esas taras como la que tiene Melu, de robar goles hechos, podés venir, nosotros te la vamos a sacar, te curamos de espanto, te abrazamos, te recibimos. Avenida Libertador 1081. Creo que es la primera vez en la historia de la transmisión que digo bien la altura del club. 1081. Lunes, miércoles y viernes, todas las tiras, todas las categorías, todas las edades. Si tenés ganas de ser parte de esta familia, mira lo que es. Con conocimiento, sin conocimiento de fútbol, de futsal, de lo que sea, con los brazos. Con buen pie, con mal pie. Si tenés mal pie, te lo mejoramos. Si tenés bueno, te lo potenciamos, ¿no? Por supuesto. Si querés un lugar para potenciar tus dones, es este. Mira lo que es. Bueno, esto es lateral para Astur. La tiene Viole en el eje. Juega con Amalia, que se pone de frente. Que rompe líneas, que la deja atrás. ¡Ay! No le quedó esa pelota redonda a Viole. Perdimos el foco. No se asusten, perdimos el foco, pero no pasa nada. Ya lo recuperamos. Sale de nuevo Viole. Masquín. Viole Chev que se pone de frente. La tiene a Flor por la línea. Le gritan desde el banco del asturiano que entre en sistema Flor. Que no revolee la pelota. Ahí va de nuevo lo que les comentaba. La bajó el pivot. Esperó que pase el ala y trató de asistirla. No llegó a conectar. Sale de nuevo Astur desde abajo. Pasa Amalia. Vuelve bien acá a dar pared cortita. ¡Ay! No salió, pero estaba bien intencionada la pared entre Amalia y Viole para que progrese Viole por la línea. Va la marca Flor. Le falta alguien. Nos desordenamos un poquito, pero el rojo no sacó provecho. Roba la pelota a Amalia. Corta el pase de Viole. Y es un ping-pong los últimos minutos de... Se pasan mucho la pelota. Va Viole a la presión. Quedan 8 segundos y esto parece que termina 0-0. Termina 0-0 nomás el primer tiempo. Yo me voy a ir a buscar unos caramelos para hacerlo mejor en el segundo tiempo. Los espero a todos, que sigan... A todos y todas, a todes también, que sigan prendidos a la transmisión y que sigan prendidos al vivo y al canal del Astur. Y nos vemos en un ratito.
Bueno, bienvenidos a todos y todas, a todes. Esto va 0-0, está en el entretiempo, tercera. No les puedo explicar la movida que acabamos de hacer con Sol para tener un espacio de prensa digno, para decirlo de alguna manera. Así que si me escuchan un poco agitada es que hicimos todo lo más rápido que pudimos. Va a haber comentaristas para primera. Esto está en silencio, Angelito, porque era el entretiempo. ¿Querés contarnos ahora quién nos acompaña? Sol, si sos tan amable, dale. Te voy a contar para que sepas Sí. que tenemos un par de marcas que nos acompañan y permiten el crecimiento de Asturiano. Qué bien. Por ejemplo, no sé si se llega a ver, Sí, se llega a ver. pero pusimos unos banners muy copados de Unitienda, que te cuento que es Unitienda. Sí. Unitienda tiene un Instagram que es @unitienda.ar, que hacen marketing digital y web hosting. ¿Qué tool? @unitienda debe ser. Unitienda. Unitienda.com.ar es la página web. En 3 pasos, nada, pim pum pam, te crean tu sitio web personalizado. Bien, con tus necesidades, con lo Todo que lo que vos precises para tu emprendimiento, tu empresa, tu pyme, tu servicio de, no sé, profesionales, poneles. todo, Bien, poneles. poneles, sí, se me ocurrió y dije poneles. Otro banner que se ve ahí, Sí, cheto, bien, cheto, mal. trofeos y medallas Poli. Que bueno, siempre lo digo, pero se entiende que hacen trofeos y medallas, ¿no? Por Y supuesto. el Instagram es @trofeos y medallas Poli, donde podés entrar y vas a descubrir todas las creaciones que tienen para vos, tu torneo, tu empresa. ¿Querés ¿También armar empresa? Sí, porque puedes tener una empresa que hace un torneito de buraco. Dale. Y quieren hacer trofeos. Para motivar a los empleados. Me parece muy bien, dale, lo llamas a Trofeos y Medalla Poli. Ahora va a empezar y después te sigo contando cuáles más. Dale, porque me parece que está Tromen y Salud Global también, ¿no? Bueno, ya salió el segundo tiempo. Esto está 0-0. Sacó Astur. Violeta trató de jugar por la línea, conectó con Violeta Maskin, que hizo un pie a pie, que se quedó de frente al arco, tiró y bloquearon el tiro. Quedó el arco adentro de la cancha, así que por eso el árbitro para un poquito el encuentro y lo saca. Viole va a ser el lateral ofensivo. Viole Chep. Bien parada sobre la línea está Viole Masquín. Se la deja de suela a Viole, que tira al arco y que le queda bastante desviado, pero estuvo bien buscado. Sale largo el rojo. La baja la pivot, la número 6, que juega con la suela. La sigue Amalia. Creo que de las cosas más difíciles es que Amalia pierda una marca o que pierda la pelota aún pasando de largo. Pasa de largo y vuelve como si nada. Increíble la performance de Amalia. Wow. ¿Qué tool? Sí, la verdad, bastante lindo. La encontraron. Le quiso hacer una asistencia de taco, la número 6, que no había entrado en el primer tiempo. Que entró enchufadísima, ¿eh? Les pedimos disculpas por no contarle los nombres de las jugadoras de Independiente. Nos llegó tarde la información, la perdimos, no la tenemos a mano. Por eso les digo los dorsales. Se la nota enchufada la número 6 del rojo. Esto es lateral defensivo, mitad de cancha del Astur. Juega Viole, la busca Flor, la bajó. ¡Ay! Se le fue ancha. Disputa la pelota acá Viole.
con cuerpo. Va a traer fuerte. Le quedó a Viole. Viole que se hace el lugar, que la está tratando de buscar a Viole. La encuentra. Tira al arco. Ataja la arquera. Buen intento de Viole. Buena asistencia también de Viole Masquín. Que se embarulló un poquito, pero que le terminó quedando a Viole. Che. Salió fuerte la arquera con los 2 pies para adelante. Se quedó, no se queda con la pelota, pero logra cortar el ataque de Asturiano. Viole va a hacer el lateral. Se la deja Viole. Se fue ancha la pelota. Y esta salida en el lateral defensivo del rojo, que sale con la arquera, que se encuentra ahí con el número 11, que pega y ataja a Carolina. Esto está 0-0, Irina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Emi. ¿Cómo va? Le gritan 2 desde el banco del rojo. Un córner preparado. Y es córner de nuevo. Segundo tiempo, Fer. Va de nuevo. Córner. Mucha suela por parte del rojo. Bien, Amalia. Se despeja el peligro. Esto es lateral para el rojo. Va sacando un poco el equipo del fondo Viole. Roba la pelota Amalia, que sube fuerte la presión. Que siempre va para adelante. Bien, Violeta. Entonces, lateral ofensivo para el rojo. La llega a puntear Violeta y alargarla al lateral. Juegan. La tiene la 11. Está empezando a pasar mejor la pelota al rojo en este pasaje del partido. Salida del arco para Asturias. Va a salir Caro. Se la va a dejar a Viole. Sigue esperando el rojo, no sube la presión. Viole la tiene un poco abajo de la suela. Se la pasa a Viole Che, que también juega un poco. Ahí va. Que encuentra en la progresión, encuentra el pivot. Flor que la aguanta, pero que no tuvo con quién descargar y esto se fue al lateral. Mantiene Viole abajo de la suela. Se muestra Violeta para jugar por la línea, se le fue un poquito ancha. Un cambio en el rojo, entra el jugador número 10. Salió la 13. Sube la presión Flor. Sube Amalia. Está Viole con la 6. No llegan a conectar ese pase y esto es saque de arco. Sale Caro. Claro que le deja la pelota a Viole. La buscan un poco a Belu.
El rojo que no sube la presión. Pasó de largo Amalia, pero se recuperó y también estaba Viole para hacerle las coberturas. Y esto es lateral para el rojo. Sigue la distancia del rojo. Se cuentan el tiempo. Va a subir la presión. Belu. Sube. Uf, qué bien salió, ¿eh? El ala por la izquierda del rojo. Con un pie a pie bastante bonito. Quedó embarullada la pelota ahí. Le queda otra vez a Viole que quiere salir por la línea. Y cuando termine este partido va a jugar la primera. Ahora está jugando la tercera. Que tiene Viole. Ay, Viole que hizo el pase de memoria y no se encontró. Y la jugadora del rojo que hace el lateral con la pelota en movimiento. Así que esto es lateral defensivo para el Astur. Sale Amalia extenuada. Entró Mili Alfonso. Viole que le pasa la pelota. La tiene Mili. Se va a poner de frente a la cancha. Juega por la paralela con Viole que no llega a encontrarse cómoda con esa pelota. Y esta es lateral para el rojo. Pide distancia. Hace un par de pasitos para atrás Mili. Sube Belu contra el cierre. Sube Viole. También sube Viole la presión. Le queda a Alfon la pelota. Pisa para afuera. Y esto es lateral para el Astur. Juegan con Alfon. Viole que aguanta la pelota. Ay, nos quedamos sin cancha. ¿Cómo lo estás pasando, Sol? Bien, bien, lindo partido. Se puso intenso, ¿no? Sí, se puso entretenido porque en un momento, con el permiso de la palabra, voy a decir, el rojo se puso a jugar un poquito más. Y ahí se puso más interesante. En el primer tiempo estaba más parejito. Bien, Caro. De salvar Caro. En 2 tiempos sacó Caro la pelota con mucho suspenso. Me imagino a Agustina del otro lado sufriendo un poquito. Muy bien, Caro, ¿eh? Sí, muy bien. Muy bien porque el primer remate, si bien no fue angulado, fue violento. Y el rebote quedó ahí medio dando vueltas y la puedo sacar en un segundo tiempo. La buscaron largo a Belu que no llegó. Ay. Corta el pase Viole, pero le queda atrás la pelota. Perdón, se fue un poco alta la pelota. Estoy tratando de dominar el trípode todavía. Claro que se la deja Viole. Viole que juega con Alfon, que se pone de frente. Que juega un pase con el revés del pie por la línea. Espectacular. ¡Gol del Astur! Gol de Viole. Medio de carambola, pero vale igual, así que esto está 1-0. 1-0 arriba. Una linda jugada saliendo desde el eje, pasando por el ala. Una progresión por la paralela. Un tiro al arco que termina en un desvío medio fortuito y en un gol para el Astur. El número 9 va a ser el lateral acá. Bien Caro, cerrando. Bien Caro, cerrando también en 2 tiempos. Juega bien la número 9 del rojo. Que es el pivot que recibió bastantes pelotas y las pudo... aguanta muy bien. Las aguanta bien de espalda. Ahora acaba de asistir una compañera que casi pudo haber hecho el descuento. Y el combo que hace con la jugadora número 10 está interesante. Ahí están, justamente.
Se encontraron la 9 y la 10 en una pared linda. Bienvenida, Connie, a la transmisión. ¿Cómo estás? Bien, Violeta. Dejando todo las chicas por defender el arco del Astur. Caro que la busca a Belu. Belu que pelea un poco, disputa la pelota, le queda a Alfon. Alfon que no logra hacer pie. Viole que asiste. Ay, estuvo muy cerca de darle una asistencia, no de gol, pero sí una buena progresión por la banda izquierda a Belén, que no la pudo dominar y se fue por el arco. Por esto saque de arco para el rojo. Desde el arco hasta la pivot, que la aguanta. Ataja Caro un pelotón. Las cosas que pasan en el área te dejan sin palabras, como yo que estoy 1 minuto y medio para hablar después. Amalia que la encuentra a Belu, Belu que tenía la posibilidad de aumentar la distancia y no lo logra. Mili que va a hacer el córner para el Astur. Le queda Amalia que... ¡Ay! Un travesaño. Amalia está hoy entre el palo y el travesaño y ya no sabe qué hacer. Esto es lateral defensivo para el rojo, que juega con la arquera. Que buscan a la pivot y que controla la arquera la salida por la línea de meta. No Gran partido de Caro. ¿Viste? Independiente, no sale muy pocas veces de abajo. Siempre es... La arquera por lo general se la da al pivot, eso es así, tal cual lo estás diciendo, sí. Y después de ahí, una vez que si no queda y la pelean o quedan al rebote, ahí recién entran en sistema. Pero si no, juegan directo con el pivot, es verdad. Falta, porque creo que le tocó en la mano. Sí. Punto alto Amalia también en la noche de hoy. Punto altísimo Carolina desde la valla. Aparte la ves re tranquila, Caro. Sí, te transmite una seguridad impresionante. Viole, como siempre, también rindiendo bien. Viole Masquín. Viole Chep también metió un par de pasajes muy interesantes. Viste, ahí está de nuevo lo que decías. Desde el arco, largo salen. Es que en el primer tiempo también, no sé si vos te acordás, Sol, pero cuando salieron de abajo, el Astur presionó muy bien. Le subió presión y le complicó. Entonces por ahí complicamos la salida. Sí. Ajustaron y se pusieron a charlar un poco los técnicos y el cuerpo. Aparte les rinde porque tienen buenas jugadoras en esa posición de pivot que aguantan la pelota y las alas ahí subiendo rápido para asistir. Minuto. ¿A favor de? ¿Quién lo pidió? Lo pidió el Astur. El Astur. ¿Querés contarme de Tromen? Te voy a contar de Tromen, pero dame un segundito porque tengo algo interesante para decirte de Tromen. Dale. ¿Puedes decir algo mientras? No, me pediste que te dé un segundito y te lo estoy dando. La gente también se está tomando un segundito. Por ahí hay gente ahí scrolleando en su teléfono viendo qué va a pedir de comida, qué no va a pedir de comida, cuánto tiempo va, cuánto tiempo falta. Hay mucha gente interesada en preguntar por la primera. Tengan un poquito de paciencia. Sí, a todas y todos los que estén mirando ahora el partido están más que invitados. Invitades. Sí, invitades. Para quedarse a ver el partido de primera, que es en breve. Me encantaría saber cuánto queda de pero poquito. Estamos ubicadas en un lugar poco estratégico para ver el reloj. 5:28. 5:28 falta, nos cuenta el árbitro de mesa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ahí sí. Dale. Volviendo a los banners. Sí. Te voy a contar que Tromen, Tromen Argentina, hacen hornos y parrillas a gas y a leña. O sea, Tromen no es solo sinónimo de calefacción, sino ¿sabes de qué? ¿De qué? De fuegos. Fuego como tienen todas las jugadoras de Asturiano. En el corazón. En el corazón, en los pies para jugar y defender los colores del Astur. Me encanta que me completes. Es que te entiendo, te conozco y te entiendo. ¿Viste? Y también me corre ese fuego. Bien, Viole.
Bueno, pueden seguir a Tromen en el Instagram, que es @tromenargentina. Sí. Tienen Facebook, tienen YouTube. ¿Y sabes qué más tienen? ¿Parrilla? Además de parrilla, tienen algo loquísimo. Tienen Spotify donde tienen listas. ¿Qué? Mientras me hago el asado escucho la lista de Tromen. Sí. ¿Sabes que sí? Wow. Te hacen las mejores listas para prender el fuego. Así que el domingo... Sí, el domingo, porque mañana llueve, pero el domingo... Yo voy a buscar Spotify, Tromen. Lista de fuego. Y en la próxima transmisión te cuento. Dale, vos buscá la lista que yo junto hambre. Esta salida desde el arco del rojo. Vamos a ver cómo sale. Si tiene razón, Soli va a jugar largo. O si va a jugar acá. Eligió jugar con el ala por la izquierda. Astur debería tener paciencia ahora. No la tenemos, somos nosotros quienes vamos ganando. Quedan 5 minutitos, Pau. Un poquito menos por ahí. Esto es lateral. Le avisa a la jueza que se equivocó ella en la gesto forma. Es lateral para el Astur. Le piden desde el banco que suba la presión. Bien, Flor. Flor que cambió con Viole un ratito, que no había salido en todo el primer tiempo y casi en la mayoría del segundo. No salió, no tuvo descanso, así que ahora Flor le está haciendo el relevo, parada de cierre. También lo sabe hacer muy bien. Corta. Viole que la trata de encontrar. Sube la presión, roba la pelota Violeta, sale la arquera, encuentra pase. Llega Amalia a la marca. Ya estamos todas atrás de la línea de la pelota. Pase de largo Flor. Ataja Caro. Baja Viole también para dar una mano ahí. Palo. Uf. Nos estamos quedando un poquito con las piernas. El rojo está subiendo la intensidad. Se siente cerquita del empate. Desde el banco del Astur le gritan que no se queden a las chicas. Hubo un cambio también, salió Alfon, bastante agotada. Entró Belu al pivot. Viole que la encuentra Flor, que se va a poner de frente a la cancha. Un poquito de pausa. Juega un pie a pie. Lo hace en movimiento y por eso esto es lateral para el Astur, que va a respirar en esta salida. En hacer Viole. Esto va 1-0 a favor del Astur. Va a ser un lateral ofensivo el rojo. La roba Amalia. Hermosa anticipación. Tiro al arco. Anticipación. Buen anticipo de Amalia, que tiró un remate al arco. Que atajó la arquera. Que salió rápido para asistir a su compañera. Y esto termina todo en un córner. Porque el Astur está defendiendo con todo. Bien, Violeta. Sale largo, desde el arco. Ay, quiso anticipar la pelota Flor, quedó corta. La 10 la tiene enmantada la pelota, te digo, ¿eh? Sale un rebote en el muslo derecho de Belu. Se paran de 5 el rojo.
Bien, Caro, en el primer palo. Firme la arquera, increíble. Partidazo de Caro. Llega Amalia. Ay. Bien, Belu. Pasó de largo Amalia, pero estaba Belu haciendo la cobertura y esto es el lateral ofensivo del rojo, que no se entrega, no se da por vencido. Está parado de 5 ahora. Le piden del banco incluso que tenga paciencia, que tenga la pelota. Bien, Amalia. Fiestas Cancheras le manda un saludo a Majo Lobizón. A Majo Lobizón, después le vamos a pasar el saludo. Ah, ya. Bien, Caro. Bien, Amalia. Qué suspenso, ¿eh? Te digo que esto no es apto cardíaco. Está defendiendo Sí. Asturiano es terrible. Y lo bien que se para Amalia una vez que hay un tiro cubriendo la llegada al segundo palo, pero también sacando la pelota ahí cuando queda boyando, ¿eh? La verdad que tácticamente está muy bien. Sube la presión Amalia, no llega a robarle la pelota a la arquera. Ya están hundidas, le piden a Belu que salga. Bloquean todas las camisetas azules están bloqueando la pelota. Nada, esto es saque de arco. Vuelve Viole Masquín a la cancha a tomar el cierre. Vuelve Flor a hacer el pivote del equipo. Juega Amalia. ¡Dale, Viole! Asiste a Viole que llega. No llegó. Pero está muy bien. Partidazo en el día de hoy de Violeta. También de Amalia, como les dijimos. Mira, ahí está. Roba la pelota. Mete una pausa. No. La quemé por ahí. Roba la pelota Viole muy bien. Le piden desde el banco de Asturiano Carmen el rombo porque las chicas del rojo se paran de 5. ¿Qué quiere decir, Sol, que se paren de 5? Que suman una jugadora más. Que suman a la arquera para el ataque. Muy bien. No para de intentar Independiente descontar y Asturiano no Para de la defender. deja. No para de defender. Le gritan arco, pero nunca le quedó clara. ¿Cómo? Bien, Caro. Me atrevo a decir que si no entró esa, no entra ninguna, ¿eh? Les pide el DT del rojo que suban la presión. Vuelve a hacer el rojo un lateral con la pelota en movimiento. Quedan 13 segundos de juego. Ojalá no lo haya hecho en voz alta. La tiene Caro. Bien, se terminó. ¡Bien, Asturiano! Esto terminó 1-0 a favor del Astur. Los últimos minutos fueron tremendos, no fueron aptos cardíacos. Carolina atajó todo. Todo. Le tirás ahora desde acá arriba algo y te lo para. Increíble, partidazo también. La arquera de Boca, de Fútbol 11, nada. Bueno, un dato de color. A mí me hizo acordar a todas las arqueras que visten la insignia asturiana, que defienden con garra, corazón y vida los palos del Astur. Increíble partido de Carolina. De hecho, si la batería me lo permite, estoy para hacerle una entrevista. ¿Ustedes están para escuchar una entrevista, Carolina? Dale. ¿Sí? Me encanta. Vamos a dejar que tenga la charla técnica y le vamos a ir a hacer un par de preguntas. Síganos en el otro link. Obvio. La transmisión de primera.
Por ahí es un poco arriesgado, porque ya veo que voy a hacer un papelón en una entrevista y nos terminamos perdiendo el link. No, pero esto se cierra y se abre otro. Así ¿Decís? que esto ya... ¿Cómo andan? Lo que tendría que explicar, boludo. ¿Escuchan una postática en vivo o no? Sí, bienvenida, Fer. No puedo decir nada. No puedes decir nada, como siempre. Bueno, lo voy a intentar, ¿eh?